Bien, continuando con el tutorial, lo que vamos a hacer ahora es pasar a las validaciones, pero antes habrá que validar, tipar los datos, porque si bien hace rato le hemos puesto un any a todo esto any, esto no es recomendable y a la vez se hace más trabajo entrar a las propiedades. Entonces, para tipar esto, vamos a crear una interfaz acá. Interfaz, pues vamos a proceder a tipar. Lo que queremos tipar aquí es, por ejemplo, los values. Aquí, si es que yo quiero acceder a los values aquí. Values, no tengo los valores aquí. Y eso es porque esto en pocas palabras es un any, porque aquí le hemos puesto any. Entonces, si esto aquí le ponemos user register form, esto automáticamente se hace como values y ya tenemos ahí las propiedades. Lo siguiente que vamos a hacer es tipar el resto. Por ejemplo, field props, el field aquí, nosotros podemos hacer otra cosa, como acceder específicamente qué tipo de valor es este elemento y qué tipo de valor, por ejemplo, va a tener los form. Porque aquí podemos, convenientemente nos dan el form para yo poder obtener aquí los errores. Por ejemplo, form errors. Y ahí tengo los errores. Entonces el primer valor para tipar esta interfaz, si voy aquí, lo primero que recibe es un v y lo segundo es el form values. Los valores es el que se va al form y el v es el tipo que se va al field. Y prácticamente este field es de tipo string, o sea, el valor que voy a manejar dentro del input es string y el valor que va a manejar los values es la interfaz de acá. Entonces, si ahora si yo quisiera acceder a los errores, ya tengo el name, las name y el username. Lo siguiente que vamos a ver es cómo podemos tipar, validar y mostrar los errores, porque si bien aquí en los formularios nosotros necesitamos validar, por ejemplo, el username, el name o más datos que tengamos. Entonces, para eso existen diferentes enfoques dentro de Formic. El primero, que es un poco verboso y uno de los más amplios, es yo crear una función validate aquí y recibir los values aquí. Estos values va a ser use register form. Entonces, esta función yo se la puedo pasar, bueno, aquí se validate. Yo se la puedo pasar a Formic y decirle Formic, aquí, le digo validate y le paso la función. Esta función me va a dar los datos de acá. Si por ejemplo yo imprimo values aquí, cada vez que yo tipee debo recibir los valores ahí. Estos son los valores actuales que me está dando, le está pasando la función. Para yo poder mostrar los errores y decirle a Formic que es un error, yo puedo retornar un diccionario de errores. Ese diccionario de errores, Formic también me otorga una interfaz que es Formic Errors. Yo puedo retornar Formic Errors acá. Y esto es una interfaz genérica. Me requiere un argumento que son los values. Entonces yo le digo, como valores dentro de esto hay user register form. Entonces, para continuar, esto me está dando un error porque no estoy retornando esto de acá. Entonces voy a crear let errors, que es igual a un objeto vacío. Le voy a decir que esto es igual a, voy a tiparlo con form error, lo de acá. Y esto mismo lo voy a retornar allí. Entonces aquí yo tendría que llenar este objeto para decirle a Formic qué específicamente son los errores. De hecho, si nosotros por ejemplo quisiéramos mostrar aquí los errores que están pasando actualmente, Formic en esta función de acá, en la de acá, que voy a sacar esto, en esta función de acá, que aquí lo está allí, también me da los errores, son los errores, que es el line. Entonces yo voy a tomar esto y lo voy a imprimir acá, debajo del box aquí. Esto me imprime los errores. Entonces, si yo quisiera validar, por ejemplo, decirle validar que es un número, que por ejemplo
Entonces yo quisiera validar, por ejemplo, que last name no sea un número. Entonces sería una lógica tipo así. Entonces, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? Es tomar if values.lastName y tratar de convertirlo en número. Number y allí. Ahora, este valor me va a arrojar un name cuando no pueda convertirlo. Entonces voy a decir, si esto es diferente a name, o sea, se convirtió con éxito en un número, le voy a arrojar un error. Le voy a decir, dentro de ese error, voy a darle el resto de errores por si acaso quiera agregar validaciones más arriba. Y le voy a agregar un error en last name. Y le voy a decir last name, que no debería tener número. Entonces, si ahora esto, por ejemplo, voy aquí y le pongo un número, last name no should have numbers. Entonces, y cuando le pongo letras, esto funciona. Y si quisiera hacer esto, también quisiera hacerlo para el name. Entonces hiciera lo mismo para el name. Y eso sería la inclinación si yo quisiera trabajar con el validate. Así como puedo validar el formulario entero, o sea que Formy me dé todos los datos y yo devuelvo un arreglo de errores. Formy también me permite validar cada campo en particular. Para eso tengo que agregar una función a cada campo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero hacer validate username? O sea, quiero validar el usuario, si esto existe, si esto no existe, y devolver un error hacia la interfaz. Entonces, supongo que aquí voy a recibir el valor, que es un string, que sería aquí el username. Y mayormente eso se hace esto es asíncrono. Entonces, Formix soporta que yo pueda hacer peticiones asíncronas. Lo único que tengo que hacer es convertir esto a una promesa. O sea, puedo retornar un objeto común como este. Esto también pudo ser asíncrono. O retornar una promesa. En este caso, vamos a simular una petición al servidor. O sea, que tome un tiempo. Entonces, en las promesas, en las validaciones de campo, para para poder devolverle un error, o sea, para decirle qué error es eso, tengo que devolver el error, o sea, en un string. Y si no quiero mostrar nada, si todo está correcto, devuelvo un nulo, un define o cualquier cosa que no esté definida o un campo vacío. Entonces, para eso, por ejemplo, le voy a decir que en 3 segundos, si el username es diferente a user, entonces lo único que voy a hacer cuando esta condición se cumpla es lo que le voy a decir al usuario, que este usuario ya ha sido ocupado. O sea, el único válido va a ser user. Entonces este usuario ha sido ocupado. Y esto lo que va a simular es una petición hacia el server. Entonces, y aquí si no, se resuelve un null, o sea, es correcto. Entonces, esto lo voy a poner dentro del validador de campo de username. Entonces, dice que aquí when validate username. Entonces, ahora yo quisiera poder mostrar los errores. Entonces, para eso voy a ampliar esto aquí y voy a ponerlo for errors. Y voy a imprimir los errores acá para ver si esto está funcionando. Bien, entonces se supone que esto debe funcionar de la siguiente manera. Cuando yo tipeo, o sea, la validación corre cada vez que yo tipeo algo. Entonces yo, por ejemplo, le pongo as. Esto debe tardar 3 segundos y me debe mostrar el error. Y ves, ahí está el error. Entonces ahí también se ha disparado el otro error. Si yo aquí pongo user, este error debe desaparecer. ¿Ves? Porque eso ha ido, se supone que eso va a un servidor y valida a este usuario. Entonces, esta es una forma, esta es una forma de validar y esta es una forma de validar el campo. Ahora, el problema que surge es que esto suele aparecer en debajo de acá. Entonces, para eso, Chakra tiene un componente, los componentes de Chakra nos ofrecen una manera de poder pasarle los errores aquí, pasarle una condición para determinar si es que muestra o no el error y si se pone en el estado de error.
Entonces, para hacer eso, lo único que hay que pasar es la condición isValid al for control y pasarle el componente de errores y mostrar allí los errores. Entonces, esto no va a funcionar allí porque el for control está fuera. Entonces, lo que hay que hacer es poner este for control dentro del field. Entonces, aquí y aquí, aquí, aquí. Entonces, ahí tengo el for label y el input. Ahora lo que hay que hacer es importar el for error control de Chakra, que sería for error message. Entonces este for error message tendría que ir acá. Entonces este for error message es el label que va a mostrar abajo con el error. Entonces, ¿qué error voy a mostrar? Voy a mostrar este for error con y el nombre del campo para ver esto. Y esto no es el valor del campo, sino es el error del campo username. Entonces, si yo voy a esto acá, esto no se va a mostrar porque falta pasarle la condición que determina si este error se muestra y la condición que determina si es que el control se pone en estado de error. Entonces, para esto tengo que encontrar la isValid allí. Entonces, cuando un formulario se considera válido o inválido, o bueno, es inválido, entonces cuando uno for errors y el nombre del error, que sería el error del username, existe, y también tiene que ser tocado porque si no va a estar en error desde el comienzo. Entonces for toucher, o podría toucher allí. Entonces ahora esto me está diciendo que esto podría darme un define o bueno, aquí faltaría si username está tocado. Entonces aquí, si voy al error, me dice que esto puede darme un boolean, un vacío o un define. Entonces para eso existe una técnica muy fácil de usar, que es primero castearlo allí y decirle que esto es falso, pero eso no queremos. Y segundo, volver a castearlo allí y esto me va... Lo que he hecho aquí es uno negarlo y otro volver a negarlo, que es una manera de castear y es como instanciar el new boolean. Entonces esto equivale a que yo haga lo mismo así y haga new boolean y le pase esto de acá. Es una manera de evitarme hacer esto y así más fácil. Entonces ahora esto debe funcionar. Yo por ejemplo le digo allí y me dice que este usuario ha sido ocupado y me muestra se pone de otro color, y así sería la integración para... Y ocurriría lo mismo con otro tipo de UI. Lo único que tendría que hacer es pasarle los valores, determinar cómo ponerlo en un estado inválido con los datos que me está dando Forming aquí. O sea, esto no lo estoy haciendo yo mismo, sino me lo está dando Forming. Estoy aprovechando los atributos que me da Forming en el field y con ellos mostrar un error, mostrar los mensajes de error. Forming también tiene un componente que se llama error message, que nos ahorra mucho el trabajo a la hora de, por ejemplo, solo mostrar así error message y pasarle aquí el name, o sea, el name del campo. Pero eso aquí, por ejemplo, si yo veo allí, también me sale acá abajo, pero esto no me va a otorgar los estilos que tengo de la UI, que es lo de acá. Y aparte Chakra ya ese tipo, lo mismo eso aquí con este valor de acá. Entonces por ahora esto que funcionaría muy bien, pero no me da el resultado que quiero. Entonces este field lo tendría que replicar. Por ejemplo, para el name, entonces hasta ahí ya tengo todos los campos listos y listos para validar.
Entonces esto se hace automáticamente cuando yo, por ejemplo, aquí user pasa esto, lo tiene que validar allí. Entonces ahí llevar 2. Y ahí está, ahí estaría pasando el formulario. Entonces hasta ahí uno la valida, que podemos tipar los datos. Otro, como dije, forming nos da ciertos componentes, pero en algunos casos por trabajar con UIs externas, no trabajar directamente con elementos HTML, no podemos utilizarlo. En este caso, a no ser que podamos hacer lo mismo, que yo hasta el momento no lo he probado, por ejemplo, sería error message, pasar esto allí y decirle as por error message name username. No. Component children. Como component. Lo podríamos pasar como componente. ¿Dónde estaba? Acá. Y ahí, no sé si esto funciona al mismo. De la misma manera. Sí, y esto funciona de la misma manera. Pero equivaldría a lo mismo que lo tenía hace rato. Esto equivaldría a lo mismo lo que tenía hace rato con Chakra. Entonces, depende de cómo quisiéramos hacerlo. Entonces hasta ahí tendríamos todo lo básico del formulario. Ya sabríamos cómo declarar el formulario, cómo declarar cada campo y cómo validarlo manualmente. Pero ahora, este tipo de validaciones, conforme a nuestros formularios crezcan, va a haber un problema al momento de hacer muchas validaciones. Y siempre voy a tener que hacer funciones como estas. En algún momento pueden ser requeridas en una lógica que es totalmente extraña, pero siempre vamos a hacer cosas repetitivas como validar cosas, limitar algunos campos y todo, etcétera, etcétera. Entonces para esto Formic propone una biblioteca alterna que es Yup. Entonces Yup como bien se describe acá, es un constructor de esquemas que, bueno, en una definición bastante vaga, un esquema no es nada más que definir una estructura para el objeto y definirle ciertas validaciones para cada propiedad. Por ejemplo, aquí, si vemos aquí en el ejemplo que nos da a primera vista, aquí, lo único que hace es le va a estar armando, como dice, esta estructura de acá para validar, por ejemplo, el nombre, la edad, el email, esto de acá y fechas. Yup es una biblioteca muy amplia, no solo es que funcione conforme, funciona de distintas maneras para validar distintos campos. Entonces, pero para las cosas que vamos a ver ahora en estos formularios y para la forma básica de crear formularios, lo que vamos a ver ahorita sería suficiente. Entonces, voy a crear un nuevo archivo aquí. Y voy a copiarme lo mismo de acá. Pero ya no voy a tener estas funciones de acá. Quizás le valide el username, sí. Como dije, hay un momento donde sí requeríamos, por ejemplo, esto de acá no lo cubre Form, no lo cubre You. Esto de acá, entonces esto de acá sí lo vamos a borrar. Y esto me va a tirar un error. Ahí está. Entonces, para eso hay que instalar Form. Una vez instalado Forming, bueno, voy a subir de nuevo al servidor. Una vez instalado Forming, lo único que hay que hacer es importar, una vez instalado You, perdón, hay que importar You. Y en este caso, para solucionar los problemas que existen con TypeScript y como para exportar de una vez todo, lo que voy a hacer aquí un asterisco y You. Esto lo que va a hacer es exportarme dentro de You todo lo que exporta You por defecto. Entonces ahora sí hay que llamar el esquema. Por ejemplo, para el esquema que tenemos, que sería esto sería un registro. Entonces vamos a decir esquema y tendríamos que construir este esquema.
Para construir el gema podemos hacerlo de diferentes maneras. Uno es con decirle object. Bueno, esa sería la manera. Y aquí rellenar los campos posibles que tendríamos dentro de este esquema. Que sería, por ejemplo, nosotros tenemos username. Este campo tendría que decirle que es requerido. Y otra cosa es que no quiero que sea menor a 5 dígitos. Entonces le digo you. Esto es un string. You string. Entonces esto también me devuelve la instancia de Yup. Entonces quiere decir que yo por defecto voy a poder siguiéndole agregando, pudiendo seguir agregando métodos. Por ejemplo aquí el min 8 caracteres y quiero que sea requerido. Lo bueno de Yup es que le puedo pasar aquí el mensaje, que sería por defecto me va a lanzar un mensaje, pero si quisiera lanzarle un mensaje customizado le puedo decir este campo requerido. Y así tendría que hacerlo con los demás campos, por ejemplo, con name. Ahí ya tengo el esquema. Ahora, como bien, esta es una librería que está muy por afuera de Formic. Formic tiene una adaptación para entonces, aparte de la función validate, que es la función que va a recibir todos los valores, Formic, aquí, el componente principal recibe un prop que es validate schema. Entonces si le pasamos el esquema aquí, validate schema, ahora ya tendríamos Yup en este formulario. Por ejemplo aquí, este campo es requerido y aparte me sale que debería tener menos 8 caracteres. Aquí me sale, esto es por defecto lo que me lanza Yup. Tendría que customizar el mensaje aquí, pasándole como parámetro, que este parámetro es opcional. Tendría que pasarle aquí, dentro de mí, el segundo parámetro que recibo es el mensaje. Y es el mensaje que va a aparecer cuando yo tengo un error de este tipo, que es mínimo sea 8 caracteres. Entonces, por ejemplo, en este caso, si quisiéramos mostrarlo en español. Entonces, de esa manera, ya hemos cambiado allí. Por ejemplo, ahí ya está mínimo 8 caracteres y todo esto validado. Entonces, pero era un problema que, si bien es cierto, esto está funcionando, este formulario, yo esto lo he hecho guiándome de arriba. Y pues tendría 2 veces declarado un objeto. Si aquí, por ejemplo, por cierto, si aquí le pongo organize imports, se organiza allí. Yo tengo que declarar la interfaz y yo tengo que declarar este esquema. Entonces, sería bueno que yo pudiera o bien sacar la interfaz de acá o bien darle la interfaz. Para eso, Yup tiene interacción con TypeScript. La primera solución sería que yo le diga Yup e importe la interfaz schema of type, schema of, y le diga a esto que es un esquema de user register form. Eso me va a ayudar a no poder equivocarme aquí, porque aquí ya tengo el auto completado y me dice last name aquí. Pero eso no soluciona el problema de que tengo dos veces repetido aquí esto. Entonces, también tiene otra forma de poder obtener el tipo desde acá. Entonces, vamos a eso lo voy a hacer aquí. Para obtener el tipo desde acá, yo puedo importar otra cosa aquí, que es assert. Y puedo formar este tipo a partir de este esquema. ¿Cómo? Pues así. Y si bien es cierto, las interfaces pueden heredar, entonces le vamos a decir que herede de extends, que extienda de assert register schema. Register schema. Entonces borro esto de acá. Esto aquí me está saliendo un error porque pues esto no voy a poder pasarle un esquema como un tipo genérico. Entonces para eso tengo que sacarle los tipos a ese esquema. Typeo allí. Y así se funciona. Ahora esto funciona de la misma manera aquí.
Si yo, por ejemplo, esto sigue funcionando. Si, por ejemplo, yo voy aquí en el unsubmit, aquí veo los values. Que sigue teniendo el name, el last name y el username. Entonces, esto ya estaría funcionando. Ahora, ya como para terminar, lo ideal sería que esto sea un ejemplo real. Entonces, para hacerlo un ejemplo real, pues yo podría hacer, para eso voy a simular que esto demore un poco, para eso voy a hacer un útil aquí. Sí, sí. Entonces este utility lo único que va a hacer es pasarle yo el tiempo acá. Esto me va a devolver una promesa con el setTimeout. Lo que he hecho es para poder utilizar el async y el await. Entonces esto de acá, sí, como ya bien funciona cuando yo le ponga async, o sea, es síncrono, puede ser síncrono y asíncrono. Luego aprovechando eso voy a poner aquí el async para poder decirle await sleep. Esto va a simular algo que se vaya al servidor y lo valide. Entonces se supone que yo aquí estoy mandando los valores válidos porque el Joop lo está haciendo por mí. Ahora mandaría un mensaje de como que se ha validado y se ha enviado. Entonces todas. Entonces ahí lo que ya tendría es esto prácticamente listo. Esto de acá tendría que borrarlo. ¿Sí? Ya. Entonces, por ejemplo, yo recargo en este formulario. Digo Leo 17. Alfredo 123. Alfredo 123. Y eso no está funcionando porque estoy en la parte 7. O sea, allí. 37. Alfredo Márquez. Entonces ahí tendría que haber saltado los errores. Esto ya está. Voy a sacar esa validación. Porque ahí se supone que tengo que mandarle solo admin. Y pues eso no sería un ejemplo real. Entonces voy a decirle así. O bien hago esto. O bien solo borro la validación. Ahí está. Ahora esto tendría que esperar unos segundos. Tendría que mostrar un loading ahí. Y por fin successful registration. Welcome Alfredo 123. Y ahí estaría. Entonces podemos validar con Joop. Podemos hacer un esquema, pasárselo a Formic y podemos obtener de una vez la interfaz desde el esquema para evitar tener que recuperar, hacerlo por separado. Joop, como dije, es una librería muy amplia. Se puede hacer muchas cosas con esto de acá. Incluso puede hacer validaciones condicionales pasándole contextos. Y lo cual sería muy amplio. Entonces, hasta ahí ya tendríamos las validaciones para hacerlo de manera rápida con Joop. Pero, si bien es cierto, hemos simplificado cosas, esto de acá sigue siendo mucha lógica todavía y mucho contenido y esto es repetitivo, acá se repite. Entonces para eso vamos a simplificar esto haciendo un componente. La idea de esto es que podamos utilizar este mismo texto, este mismo control, porque pues, al final lo único en común que tiene es todo, solo menos el nombre y los errores. Podríamos separar esa lógica. Para eso voy a crear un nuevo componente acá. La idea de este componente es que retorne esto de acá. Puede retornar esto de acá. Allí. Bien. Pero aquí, si bien es cierto, podríamos pasando el nombre y los errores. Forming nos provee un hook que es useField. Entonces este field, por si Forming funciona de la siguiente manera, lo que hace es declarar un contexto. Entonces para poder comunicarse entre componentes por debajo. Por debajo lo que hace este componente Forming, lo que hace es instanciar el contexto
y pues eso, todos los componentes que están debajo y que afectan al formulario consumen este contexto. Entonces, para eso, para poder nosotros acceder también a esa parte de ese API sin pasar ciertas cosas y solo y tener toda la potestad de tener aquí el mismo field para poder seguir recibiendo todo esto, podemos utilizar ese hook. A este field lo único que se tiene que pasarle es el nombre del field, así tal igual como está acá. Entonces esto lo vamos a pasar por los props. Entonces el primer prop que requerimos para poder hacer esto reutilizable es el nombre, que es string, y también sería bueno que recibamos el label para poder mostrarlo aquí. Entonces este prop de aquí lo vamos a tipar con esto, y esto va name y label, y lo único que vamos a hacer es pasarle este name al hook para que nos dé todas las propiedades de este field, o sea del field con este nombre, y nos dé ciertos valores. Los valores que nos da values es los input props, los meta props y los helper props. Si vemos cada una de estas interfaces, por ejemplo, los inputs props tienen el nombre, el name, o sea, todos esos campos que van directo hacia el control. Y los meta tiene todos los valores que están actualmente para poder, por ejemplo, errores, si está tocado, si es inicialmente, él está tocado. Y los helpers para poder darle un valor por fuera del control, para poder automáticamente yo mismo decirle que este formulario se ha tocado y para poder yo darle el error de acuerdo a este value. Automáticamente esto ya está ligado al formulario que le doy, o sea, el nombre que le estoy dando. Entonces, dicho esto, lo primero que recibimos aquí es el field, meta, y lo siguiente que era es los helpers. Un caso de uso interesante sería, lo único que sería aquí pasar el field, este mismo aquí. Por cierto, aquí ya no necesitaría este field, lo que estaría haciendo esto lo mismo. Entonces, para no repetir esto, eliminaré esto y pasaré esto acá. Y allí. Entonces aquí, ¿dónde vienen los errores? Los errores ahora vienen en meta. Meta. Y ya no viene meta errores, sino viene error, porque hace rato nos venía el formulario. Y aquí también viene el touch, meta, touch. Y por el prop viene el name, que esto no sería el name de acá, sino sería el label. Y también los errors name, que sería el error de acá, que es meta error. Y esto tendría que funcionar igual. Lo único que tendría que hacer es borrar esto de acá y pasarle el name, que sería username, y el label. Lo mismo acá, borraría toda esta lógica de acá, duplicaría esto de acá, pondría el name aquí, y ya está. Y también lo mismo con el de acá. Y si voy a hacer el formulario, recargo, eso estoy en el 8. Esto debe estar funcionando igual. Ya está ahí, he simplificado un montón de lógica. Es mi formulario que tenía hace rato se ha reducido a solamente esto. Si yo, por ejemplo, no tuviera el box aquí y no tuviera que aplicar los estilos de chakra aquí, yo podría también haber utilizado el formulario que me da el componente que me da este formic, que es el de form. Pero en este caso, por el motivo de que estoy utilizando chakra, lo voy a dejar así.
Entonces, este mismo enfoque tendría que replicarlo para todos los componentes. Claro, y eso también en algún punto pues también puede ser cansado y tendrías que migrarle todo esto aparte a otros archivos. Entonces, para eso existen bibliotecas como Form ChakraUI, que este mismo enfoque de acá, que es de separar componentes y adaptarlo a la UI que estamos utilizando, es adaptarlo a Formic también. Entonces, al instalar este paquete, también podríamos haber hecho lo siguiente. Por ejemplo, si instalamos este paquete, que el único que aquí me faltaría instalar es Form ChakraUI, Control J, npmi, Form ChakraUI. Pero hasta mientras, analicemos cómo pasamos desde acá, que es hacer la manera clásica, a pasar a poder hacer esto de acá y después lo que se ha ido simplificando las cosas conforme. Entonces, este enfoque de acá de utilizar el hook sirve para muchas cosas, como por ejemplo declarar componentes custom components, o sea, ser mis propios componentes que ni siquiera son formularios, pero que lo podría interpretar como un campo. Por ejemplo, aquí dentro de la documentación dan un claro ejemplo, por ejemplo, este de acá, que este ejemplo de acá, un componente que implemente el hook. Y aquí, por ejemplo, setValue5, setValue10, y esto a la vez se va a representar como un campo. Va a aceptar el nombre también y lo que va a hacer es agregar y yo también voy a poder validarlo con el esquema y adherirlo al esquema. Entonces, eso también abre muchas posibilidades. Entonces, una vez instalado esa librería, que como bien digo, esto de aquí se asemeja a lo que estamos haciendo por acá, por debajo hace casi lo mismo. Por cierto, estoy acá para poder yo seguir aplicando estilo de Chakra aquí, que ya no tengo. Podría ser lo siguiente, podría utilizar una característica de TypeScript, que es la unión, para poder decirle que se una con el input props dentro de ChakraUI. Y yo puedo importar la interfase input props, que son los props que reciben los inputs. Entonces, decirle esto con input props y esto automáticamente pasarlo a este componente de acá. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues podría decirle que todo el resto de argumentos que viene aquí, args, que esto ya lo transformo a un array, tendría que pasárselo al input de acá y allí. Entonces yo podría hacer lo siguiente, podría seguir, cambiar el color aquí, red, red, y eso tendría que cambiar, si no es porque hemos hecho algo mal. Bueno, he hecho algo mal. Y ahí está. Con la librería esto se simplificaría mucho. Por ejemplo, vamos aquí a hacer otro archivo. Y pasárselo acá al nuevo. Entonces aquí no tendríamos esto de acá, se supone. No tendríamos esto de acá. Y lo único que haría es importar la librería. For mi ChakraUI. Y esto viene como input control. Y en vez de poner mi custom field aquí, lo hago lo de acá. Que esto debería funcionar igual. Esto está en el 9. Y ahí está. Esto ok con el VG. Y ahí está. Aparte también me da un control para el submit, que me evita de que yo esté pasando, por ejemplo, el it submitting aquí o type submit y todo eso. Podría utilizar este control de frente. Submit button. Entonces este submit button allí. Y podría seguir pasándole estilos de chakra. O bueno, podría seguir utilizando la API de chakra aquí. Y esto sigue funcionando igual. Disform submit. Y nos está enviando el submit. Eso es porque tenemos errores. Ah, sí, tenemos errores, ¿no? Allí.
Y hasta ahí sería el nivel 2. Hasta ahí sería el nivel 2 sobre forming. Lo único que faltaría es job complejo y manejar arrays. Porque dentro de forming también tenemos soporte para arrays. Podemos declarar arrays y formularios dinámicamente, agregarlos dinámicamente correspondiente a un index. Hay otra cosa que existe también que es useFormic, que pues yo hasta ahora no le he encontrado ningún método de aplicación en un momento que me pueda servir, porque además declarando el formic, declarando el componente formic por debajo del capó, utiliza el hook de acá. O sea, toda esa lógica y también tener en cuenta que cuando se utiliza este hook se pierde prácticamente toda la potestad de poder utilizar aquí los fields o poder realizar esos componentes y poder realizar el useField dentro.